En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con este libro de Paolo Prodi sobre el séptimo mandamiento y sobre el hurto en ya casi los tiempos actuales. Hemos dedicado una serie ya bastante abundante de vídeos para interpretar el papel que tiene hoy el derecho mercantil, el derecho civil y las presuntas libertades del comercio y de los políticos. Y ahora llegamos a un epígrafe curioso, importante, que desde las perspectivas del siglo XVIII se plantea algo que el propio Paolo Prodi, se niega de alguna manera a admitir de forma definitiva y que vamos a resumir aquí sintéticamente en una declaración muy desafortunada por realista, muy lamentable por verdadera. Prodi viene de alguna manera a sostener que los políticos actuales son unos títeres en manos de los amigos del comercio. Esta es una obviedad que muchos de ustedes seguramente se han dicho en más de una ocasión, tanto tomando un café como debatiendo por internet. Pero utilizar la nomenclatura de complejas filosofías para llegar a declarar solemnemente obviedades pues resulta muy superfluo. Lo cierto es que las tesis que viene a sostener Prodi en este epígrafe se limitan a esta formulación, que los políticos actuales son unos títeres en manos de los amigos del comercio y que los intelectuales son en definitiva unos bufones en manos también de los amigos del comercio. Pero estas cuestiones son demasiado obvias y no es necesario ser Paolo Prodi para llegar a estas conclusiones, basta simplemente vivir, trabajar y a veces incluso hasta salir a la calle. Pero quien no sale a la calle, quien no vive, quien no trabaja, no percibe estas cuestiones con la misma nitidez con la que las observa quienes sí trabajan y quienes sí tienen que enfrentarse diariamente a este tipo de situaciones. Ahora bien, vamos a ver cómo desde el siglo XVIII prácticamente hasta nuestros días, los amigos del comercio, no sin esfuerzo, no gratuitamente, porque aquí hay personas que hablan de los amigos del comercio como si los amigos del comercio tuvieran una varita mágica y fueran algo así como los dioses del Olimpo. Es decir, lleguen ustedes a ser uno de esos amigos del comercio y traten de enfrentarse a los problemas a los que los amigos del comercio se enfrentan. Háganlo ustedes mejor, ¿no? Si es que se plantean esto. Lo cierto es que si aceptamos esta premisa fundamental que sugiere Prodi, que los políticos actuales son unos títeres en manos de los amigos del comercio, si aceptamos esta premisa, todo lo relativo a la democracia se cae. Quiero decir que si los políticos de la democracia son unos títeres en manos de los amigos del comercio, es que la democracia es un guiñol, es que la democracia es un teatro de apariencias. Resulta muy difícil asumir este último planteamiento, porque el primero es un eufemismo por el tabú, por el segundo, que constituye un auténtico tabú. Pero, ¿y si el tabú es cierto? Pues si el tabú es cierto, prepárense para sobrevivir en un teatro de ficciones políticas. No cabe otro tipo de argumentación. Y volvemos a lo de siempre. La gente pregunta, ¿y esto es bueno o esto es malo? Pues depende cuáles sean sus preferencias. Si usted cree en las mentiras, pues esto es muy bueno porque le impide verlas. Si no cree en las mentiras, pues depende cómo se lo tome. Pero yo aquí no uso el conocimiento para enfrentar a unos seres humanos contra otros, eso ya lo hacen los seres humanos, pretextando tener conocimientos diferentes, estados de ánimos diferentes o incluso ideologías diferentes. Esos son pretextos humanos para darse de bofetadas o discutir incluso con quienes no se conocen. Aquí lo que hacemos es un uso del conocimiento con la pretensión de interpretar la realidad en la que vivimos, cuyo objeto tiene simplemente hacerse compatible con ella para sobrevivir en ella. Es decir, el conocimiento es un instrumento de supervivencia, no un arma de enfrentamiento con el prójimo. Si usted quiere utilizar el conocimiento para enfrentarse a su vecino, es cosa suya. Pero los conocimientos que yo le proporciono tienen como finalidad que usted se haga compatible con la realidad y que usted pueda sobrevivir a una serie de obstáculos y de adversidades que se oponen entre usted y el ejercicio de su propia vida. Ahora, si usted quiere utilizar el conocimiento para pelearse con el vecino, para discutir en internet con quien no conoce, eso ya es cosa suya. Y si lo quiere utilizar pues para hacer chistes o para hacer tragedias, eso también es cosa suya. Pero el conocimiento que yo le doy tiene como finalidad
que usted pueda conocer mejor la realidad en la que vive y hacerse más compatible con ella en la medida en que esa compatibilidad le asegure una supervivencia. A partir de aquí quiero también hacer una referencia, y es que el próximo 10 de octubre, jueves, estaremos, si los dioses no lo remedian antes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en un acto académico, en una conferencia gestionada, organizada por el área de Derecho Mercantil, de la que es responsable la profesora universitaria, la profesora Cristina Escribano Gamir, quien amablemente pues, nos ha invitado a impartir una conferencia en el contexto de una serie de actos académicos, del curso académico, y hablaremos en este caso de qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el dinero y el comercio. Y haremos un planteamiento, haremos una pregunta que está relacionada con la temática de este libro de Prodi, por eso hago aquí referencia a este acto académico. Haremos una pregunta que se dirige específicamente a los juristas, a los especialistas en derecho, y es que nos preguntamos si el derecho mercantil a lo largo del siglo XXI puede imponerse al derecho civil y con qué consecuencias esta imposición puede ejecutarse y puede llevarse a cabo. Insisto, este acto académico tendrá lugar el 10 de octubre a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo el patrocinio del área de Derecho Mercantil gestionada por su responsable, la profesora María Cristina Escribano Gamir. El acto tendrá lugar en la iglesia Paraninfo San Pedro Mártir, donde está enterrado Garcilaso de la Vega, que espero no se inquiete su alma después de oírme hablar a mí sobre el comercio y sobre Cervantes, alguien que admiraba mucho, indudablemente, a Garcilaso. Bien, siguiendo con esta tendencia que aquí comentamos en este epígrafe de Prodi. Prodi es un humanista, Paolo Prodi es un humanista, y él, como humanista que es, postula que el comercio tiene unas leyes internas, tiene unas leyes inmanentes, que quien las traiciona, quien las viola, quien las transgrede, se convierte en un enemigo del comercio. Insisto, como he dicho con anterioridad, que para Antonio Escotado los enemigos del comercio son los que prohíben el comercio, son los que proscriben el comercio. Y a estos enemigos del comercio, Antonio Escotado, por prohibir el comercio, los denominó comunistas. Los identifica con los comunistas y los califica de comunistas, a los que prohíben el comercio, y los califica también de enemigos del comercio. Prodi, sin embargo, es mucho más sutil, es mucho más preciso, es mucho más inteligente en este punto, y advierte que los enemigos del comercio son aquellos que, formando parte del comercio, es decir, promoviendo el comercio, ejecutan trampas en el ejercicio de las actividades comerciales, es decir, defraudan, no cumplen los contratos que firman, adulteran la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un concepto de enemigo del comercio mucho más elaborado, mucho menos político y mucho más complejo que el que sostiene Escotado. Sin embargo, a Prodi le ocurre lo que le ocurre a todas aquellas personas que escriben libros buenos, libros valiosos, libros que superan las posibilidades de la percepción de la mayor parte de los lectores, y es que su obra tiene una difusión menor. Naturalmente, el libro de Escotado tiene una difusión mucho más amplia que la de Prodi, porque es un libro mucho más fácil de entender y porque plantea tesis mucho más simples, tesis que llegan a la mayor parte de la gente. La mayor parte de los lectores no son capaces de una interpretación compleja de lo que lee y por lo tanto no llegan a los libros que son particularmente difíciles de interpretar. Quien siga habitualmente este canal de YouTube o mis intervenciones que se difunden a través de este canal de YouTube, observará que los contenidos que se plantean en este canal no tienen como finalidad la vulgarización o la memez, sino que tratan de ser contenidos que tengan una utilidad bastante superior, dicho con toda llaneza, a lo que comúnmente pulula por Internet. A pesar de todo, este canal tiene una difusión bastante amplia, que bueno, sus razones tendrán, yo no lo sé.
Pero lo que quiero decir con esto es que no debe sorprendernos que una obra compleja llegue a mucha menos gente que una obra simple, porque la mayor parte de la gente tiene una capacidad de entendimiento enormemente simple y le resultará mucho más fácil leer a Escotado que leer a Prodi. Pero aquí en este canal, básicamente, hacemos referencia sobre todo a libros que tienen un fuerte calado, no tanto por su difusión, sino por su originalidad y por su importancia. Y este libro de Prodi es uno de ellos. Este libro de Prodi es uno de ellos. Naturalmente la mayor parte de la gente no resistiría a pasar de las 10 primeras páginas, no porque el libro sea difícil de entender, que se entiende perfectamente, sino porque lo que dice es de una complejidad intelectual que la mayor parte de la gente no está dispuesta a soportar. Es decir, la mayor parte de los estudiantes universitarios no pasarían de las 10 primeras páginas porque están acostumbrados a interpretar la realidad a través de formas simples de pensamiento, de formas simples de humor o de formas simples de tragedia. Es decir, el lloriqueo, el meme o las consignas son las únicas formas a través de las cuales se articula el pensamiento de la mayor parte de la gente que ha nacido en las últimas décadas, vamos a dejarlo así. Las últimas décadas pueden ser las 2 últimas décadas, simplemente. Entonces, insisto, este es un libro bastante más profundo, bastante más serio y bastante más importante que muchos otros que abordan los mismos temas. El propio Prodi, como humanista que es, digo, tiene un concepto de mercado en virtud del cual hay una serie de leyes objetivas, hay una serie de criterios objetivos que tienen un valor intrínseco, que tienen un valor inmanente, que tienen un valor y una legitimidad válidas por sí mismas y que el ser humano debe conocer y debe cumplir, porque si las defrauda, si las transgrede, si las incumple, traiciona al mercado, hace trampas y comete hurto, comete robo, es algo fraudulento. Las tesis de Prodi consisten en que afirma que hoy día los políticos en complicidad con algunos amigos del comercio, defraudan las leyes del mercado. Es la tesis que sostiene Prodi. Y, en consecuencia, esto compromete tanto la legitimidad de sistemas políticos como la democracia, que se prestan a este fraude, como la legitimidad de determinados tratados mercantiles que, en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes del comercio, las violan, las transgreden o las defraudan. Por lo tanto, insisto, Prodi tiene como objetivo censurar el comportamiento de aquellos amigos del comercio que en realidad son los falsos amigos del comercio. A los falsos amigos del comercio o enemigos del comercio, Escotado no los percibe, es decir, Escotado no percibe la categoría del falso amigo del comercio. Escotado distingue entre enemigos del comercio y comerciantes, nada más. Prodi distingue entre los falsos amigos del comercio y los comerciantes legítimos, los buenos, los honestos, los verdaderos. Pero estas diferencias son enormemente importantes a la hora de hablar de estos asuntos y de estas cuestiones. Y Prodi se muestra muy preocupado por el futuro del comercio porque considera que la relación entre el Estado democrático, el estado actual de la democracia y el comercio es una relación excesivamente fraudulenta, sobre todo en aspectos en los que el derecho mercantil deja de ser realmente un derecho mercantil para convertirse en un derecho mercantil exclusivo de los falsos amigos del comercio frente a los verdaderos y buenos amigos del comercio. Porque, claro, esta distinción que Prodi no llega a formular nunca, pero que está implícita en su obra, distingue a los buenos de los malos amigos del comercio, es decir, a los verdaderos amigos de los falsos amigos. Y los falsos amigos ya sabemos que son aquellos que siempre nos van a traicionar. Lo más probable es que un buen amigo también acabe traicionando en un momento dado, pero es menos frecuente, pero los falsos amigos, vamos, eso lo llevan en la mirada, desde luego, eso lo llevan en los modales, en la cara, en el alma y en todas partes. Dice Prodi que el derecho natural a principios del siglo XVII sigue el camino de la identificación de la ley divina con la ley de la naturaleza. Claro, entonces todavía no había aparecido Newton en escena para decir que Dios es un mecano y que la naturaleza, que antes se identificaba con Dios, no es más que un mecanismo que tiene un funcionamiento específico, inherente
sin necesidad de apelaciones o fundamentos metafísicos, ¿no? Bien, todavía no ha aparecido Newton, pero va a aparecer muy pronto. Entonces hay gente que necesita que Newton le explique las cosas porque si no, no las percibe, ¿eh? Si no, no se entera. Entonces, como quiere ver un Dios en todas partes, aunque Newton le diga que no hay Dios, él dirá, bueno, pues a eso que tú dices que no es Dios, yo lo sigo llamando Dios. Entonces vamos a llamar a Dios no el motor perpetuo de Aristóteles, ni el demiurgo de Platón, ni el leviatán de Hobbes, ni las mónadas de Leibniz, sino que lo vamos a llamar el mecanismo de la naturaleza o el funcionamiento del universo. Y esto lo aplican de nuevo al fundamento de las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el derecho natural se toma como referencia para fundamentar determinados mecanismos y leyes en las que se objetiva el derecho mercantil. Digamos que el derecho natural sería el alma del derecho mercantil, si es que se permite utilizar tan pobre metáfora. Pero supone Prodi, que el derecho mercantil tiene un valor inmanente que está ratificado por alguna forma de los derechos naturales y que eso no se puede defraudar. Claro, esto es, insisto, propio del creyente, propio del católico, considerar que hay un alma en una estructura, unos la llamarán estructura, otros la llamarán alma o aliento o leyes inmanentes que no se puede defraudar, porque si eso se defrauda se hace trampa. Y lo que trata de identificar Prodi es que la fidelidad de los buenos amigos del comercio es aquella que consiste en preservar las leyes inmanentes del mercado y que quien las traiciona es un falso amigo del comercio. Entonces él dice, la reflexión sobre la economía de las leyes del mercado se concibe progresivamente como un conjunto de leyes que regulan la sociedad de una manera autónoma con respecto a la gestión del poder. A Prodi le preocupa mucho dirimir y separar el funcionamiento de las leyes del mercado del funcionamiento de las leyes de la política, porque Prodi desconfía enormemente del funcionamiento de la política e incluso desconfía también del funcionamiento de la democracia, muy a su pesar, porque a Prodi le duele mucho que la democracia sea con tanta frecuencia cómplice de los falsos amigos del comercio. Es algo que a Prodi esto le decepciona enormemente y se percibe con rotunda claridad en todo el seguimiento de su libro. Una de las figuras más peligrosas en este punto es la del descendiente del usurero. ¿Cuál es el descendiente del usurero? El especulador financiero. Lo que antaño era el usurero, hoy para Prodi es el especulador financiero. Y el especulador financiero es alguien que dispone de conocimientos importantes en el ámbito de la política y que interviene en la economía usando de forma privilegiada, exclusiva y excluyente y también tramposa, también hurtadora, esos conocimientos. Y la figura del usurero, que es identificada con el avaro, sobre todo en la literatura clásica, encuentra en Prodi una crítica muy fuerte a través de la figura del especulador financiero de los tiempos de hoy. El debate sobre la usura, escribe Prodi, que se mantuvo encendido hasta finales del siglo XVI, pasó de la figura clásica del usurero a la del especulador financiero, que trafica con concesiones y deuda pública, lo cual tuvo consecuencias en el plano más amplio de las relaciones entre la religión y la política. Surgió un nuevo modelo de ladrón, es decir, que Prodi llega a identificar al especulador financiero con un ladrón, pero de los tiempos de ahora. Esta es una pista muy importante para entender el paso del concepto de pecado al concepto de falta, como corrupción del mercado por parte del poder político. Claro, la acusación de Prodi es muy honda, es muy fuerte. Un vasto territorio entre la política y el mercado, en el que no se aplica el concepto tradicional de pecado, ni existe el delito como desobediencia a la ley civil, pero en el que se extiende un fuerte sentimiento de culpabilidad social en la opinión pública. Es decir, para Prodi, la figura del especulador financiero es tan aberrante y debe ser tan proscrita, debe resultar proscrita, tanto más que la figura clásica del usurero, ¿no? Es decir, que imagínense que en esos cuentos de Navidad de Dickens, donde aparece la figura del avaro y del usurero, hoy apareciera la figura del especulador financiero. Para Prodi sería algo muy equivalente. Claro, Prodi considera que el objetivo que dinamita la especulación financiera es la propiedad privada, en definitiva. Prodi considera que la propiedad privada es una ley inmanente del comercio
y que en la esencia del comercio está la preservación y la propulsión de la propiedad privada. Es el pensamiento clásico de Prodi. Pero los tiempos que vienen son tiempos que se orientan sobre todo a la disolución de la propiedad privada y sobre todo a la intenencia, y este es término mío, es neologismo mío, es decir, a la privación de tenencia de toda propiedad privada, valga la redundancia. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que el ser humano no disponga de ningún recurso propio que le asegure la más mínima supervivencia, por utilizar este superlativo mínimo que en español está gramaticalmente permitido, aunque semánticamente resulte tan dialéctico, que no le permite ni la más mínima posibilidad de supervivencia individual. Entonces se llega finalmente a la definición secularizada de la propiedad como emanación de la persona. Es decir, la propiedad privada es una prolongación de la persona, es una supervivencia de la persona, incluso una supervivencia genealógica. Los padres dejan a sus hijos en herencia una pertenencia, un patrimonio. Pero noten ustedes que en los últimos tiempos, a través de la prensa, se difunden cada vez con mayor frecuencia informaciones destinadas a cuestionar la posibilidad de que los padres dejen a sus hijos por defecto la herencia. Ustedes habrán visto que recientemente, cada vez con mayor frecuencia, en la prensa se ven noticias que cuestionan el hecho de que los padres por defecto dejen su herencia a los hijos. Y entonces se dice, se puede desheredar a los hijos. Y cada vez se insiste más en esta idea de que los padres deshereden a los hijos. Se insiste en esto, es decir, los padres no tienen por qué ceder automáticamente su herencia a los hijos. Es una manera ya de privar a los hijos de una propiedad privada que se gestó durante las décadas en las que los hijos formaban parte de su unidad familiar. Claro, esta es una forma muy sutil que los nuevos tiempos tienen para desposeer de propiedad privada hereditable a las futuras generaciones. Entonces, claro, este tipo de noticias dicen, bueno, es que los padres tienen derecho a desheredar a los hijos. Hoy día no es por defecto posible, los hijos tienen derecho a la legítima, que es una tercera parte, ¿no? O a determinadas articulaciones que los abogados especialistas en herencias y en derecho civil y mercantil conocen perfectamente. Pero esta tendencia, insisto, que periódicamente, como oleadas sucesivas de mareas, de pleamares que suben, invitan a los padres a cuestionar, dejar por defecto su herencia a los hijos, es una manera de privar a las nuevas generaciones de la posibilidad de disponer de recursos heredados. Es decir, durante al menos 2 décadas, una persona que forma parte de un hogar que tiene padre y madre, naturalmente sufre las consecuencias de las privaciones o sufre las consecuencias de los excesos de un poder económico. Claro, cuando fallecen esos padres y esos padres deciden negar a sus hijos esa herencia, les privan póstumamente, les privan post-mortem de un posible enriquecimiento de los que por derecho natural son merecedores. Entonces, ¿a quién beneficia que masivamente los padres nieguen a sus hijos la herencia? ¿A quién beneficia? Pues a quien se quede con esa herencia masivamente. Pero esta tendencia, de un modo u otro, apunta a privar de propiedad privada hereditable a las nuevas generaciones. Entonces, cuando ustedes muy alegremente celebren que un padre, una madre, niegue a sus hijos la herencia, piensen a quién beneficia esa herencia que ustedes retiran a sus hijos, ¿no? Porque a quien beneficia esa herencia, a ese tipo de agentes, corresponde la difusión y la promoción de esa idea cuyo objetivo último, en definitiva, desemboca en el mismo punto en el que desembocan tantos mensajes que hoy día nos rodean: privar al ser humano de cualquier recurso propio y personal que asegure su supervivencia. Ya no hablemos de la cantidad de dinero que cualquiera tiene que pagar por recibir una herencia, el impuesto de sucesiones que varía en cada comunidad autónoma, pero que en todas ellas es altísimo, por muy pequeño que sea, etcétera, etcétera. Convénzanse de esto. Ustedes van a vivir en un mundo en el que las posibilidades de tenencia de cualquier bien y de cualquier recurso van a estar absolutamente trituradas por el sistema, completamente. Por un sistema que se llama democrático, que no vivimos en ninguna dictadura ni en ningún totalitarismo. Entonces prepárense para
agarrarse con uñas y dientes a la poca propiedad privada que les quede, porque dentro de algunas décadas no van a tener ni la mitad de la que hoy disponen. Y muchos de ustedes, cuyos padres se verán animados por esa tendencia de desheredar a sus hijos, no tendrán nada. Al tiempo. Pero no digan que yo no lo he visto, no digan que yo no les he avisado. Y no soy ningún gurú ni ningún profeta, soy alguien que como ustedes comparte el mundo que les ha tocado vivir. Pero leo más literatura que prensa del día, y el Quijote informa más acerca del comercio y de los amigos y de los enemigos y de los falsos amigos del comercio que la prensa digital del día. Si ustedes invirtieran más tiempo leyendo literatura que leyendo el periodismo digital, aprenderían muchas más cosas. Pero eso es una cuestión de cada uno. Ya les digo que yo utilizo el conocimiento para hacerme compatible con la realidad, no para pelearme con el prójimo. Yo no tengo ninguna pelea que celebrar con nadie. Si los demás tienen peleas que celebrar, ellos sabrán cuál es el uso que hacen de la testosterona. Solo en la medida en que es propietario de bienes, dice Prodi, el individuo se convierte en ciudadano activo de pleno derecho. ¿Se dan ustedes cuenta de lo importante que es la posesión de la propiedad privada? En un mundo en el que tanto tienes, tanto vales, tanto tienes, cuanto vales, en definitiva. Claro, solo en la medida en que el individuo es propietario de bienes, se convierte en un ciudadano activo de pleno derecho. La democracia ha reemplazado la propiedad privada por la posibilidad de voto. Sí, entonces tanto vales cuanto vale tu voto, pero tu voto ¿para qué vale? ¿Qué vale más, tu voto o tus bienes inmobiliarios? Pregunto, ¿qué tiene más valor, tu voto o tu título universitario? Pues depende. Habrá gente que no tenga ni bienes inmobiliarios ni título universitario y todo su valor reside en el voto. Eso depende del contexto y depende de la circunstancia, pero ustedes háganse estas preguntas y combinen las respuestas posibles para llegar a determinadas conclusiones. Prodi evoca una figura que no solo es literaria, sino que es eminentemente financiera, eminentemente comercial, que es la figura del caballero, no del que monta a caballo, sino del hombre de bien, del hombre de buena voluntad, del hombre que hace negocios y es fiable. No estamos hablando de Ritter, que sería caballero en alemán, o del concepto de gentleman, del gentilhombre, no. Estamos hablando del hombre de palabra, del hombre que no necesita ni siquiera firmar un contrato por escrito, porque basta la palabra que dé para que eso tenga un valor. Pero esto no tiene sentido dentro del marco de la justicia estatal. Es decir, un caballero es alguien que da su palabra cuando no hay documentos legales que puedan reemplazar el uso de esa palabra en diferentes foros o en diferentes contextos. Pero dentro de un marco estatal, el caballero es simplemente un gentilhombre, un hombre de buenos modales, como la dama lo es de buenos modales. Pero tengas en cuenta que la palabra dama y caballero es una palabra, son términos, son sendas palabras que proceden básicamente del inglés para remitir a sendos conceptos. Por eso me resulta muy curioso que cuando en los grandes almacenes alguien hace una compra, le digan caballero por aquí por allá, caballero por aquí por allá. Lo lógico sería decir señor. Como toda la vida se dijo señoras y señores, no damas y caballeros. Damas y caballeros es como hablan los ingleses. Es decir, en español se dice señoras y señores. Y mucho antes de que llegara la arroba como morfema de no se sabe qué género, o como se dijera todas y todos, toda la vida se dijo señoras y señores. Ahora claro, cuando la gente deja de ser un señor y deja de ser una señora, entonces todos y todas son no se sabe qué exactamente, ¿no? Pero por lo común, lo que toda la vida hubo, y así es como lógicamente debería alguien referirse a su prójimo colectivamente, es señoras y señores. No damas y caballeros, que eso es una forma completamente medieval o victoriana de referirse a la gente, y no hablemos, ya le digo, cuando alguien va a un gran almacén o hace una compra, o va a un restaurante así de postín, y le dice caballero y tal, y señor o señora, y punto, nada más. Claro que ahora ya se estila el estilo, valga la redundancia, muy anglosajón, hi guys, ¿no? Hola chicos, y entonces tienes 60 años y te dicen, ¿qué vais a tomar, chicos? Y cada chico tiene 60 años, no sé. Bueno, esto a lo mejor a los boomers les puede hacer mucha gracia y a los tontos aún más, pero no olvidemos que hay boomers muy inteligentes, y también algún que otro millennial también inteligente
valga el oxímoron. O sea que no generalicemos en este tipo de cosas. El caso es que el procedimiento es señoras y señores y no damas y caballeros. Y los señores y las señoras valen cuanto tienen. Que la propaganda de los tiempos que corren nos induzcan a suponer que nos vamos a quedar sin nada, no quiere decir que muy alegremente los padres y las madres deshereden a sus hijos y a sus hijas de manera muy libertina, porque esto tiene consecuencias más allá de las que ese título de la novela de Galdós, La desheredada, ya anunciaba. Lean ustedes La desheredada de Galdós y ya sabrán de qué hablo. Es decir, quiero decir que muchos de los problemas a los que hoy nos enfrentamos, la literatura ya los dilucidó hace siglos. Otra cosa es que ustedes no lo sepan, o sí lo sepan. Pero leyendo la prensa digital del día no van a saber más que leyendo el Quijote, eso ya se lo aseguro yo. Ni tampoco más de economía a veces que leyendo La desheredada de Galdós. Ustedes conocen, ¿cómo no van a conocer?, la fábula de las abejas de Bernardo Mandeville, ¿no? Pronunciado así a la española, Mandeville, Bernardo Mandeville. La fábula de las abejas. Este libro, que es un apólogo, en definitiva, un apólogo moderno y anglosajón, viene a sostener que el egoísmo colectivo, no solo el individual, sino también el colectivo, es lo que mantiene a un enjambre de individuos o a una sociedad apícola, en definitiva, ¿no? de abejas. Porque cuando alguien se esfuerza por hacer algo, hay muchos otros que parasitariamente viven del trabajo que hace ese algo. Entonces la fábula de las abejas, como todo el mundo sabe, viene a sostener que los delincuentes, los marginados, los miserables, constituyen una fuente de recursos enormemente importante que dinamiza la vida de cualquier sociedad. Porque, en definitiva, robar a un avaro la mitad de su dinero equivale a poner en circulación pues una cantidad de dinero que de otro modo, si no fuera por el robo, no dinamizaría la sociedad. Pero claro, desde este punto de vista podemos suponer que robar a un banco supone poner en circulación una cantidad de dinero que el banco tiene retenido. Claro, estas son interpretaciones que a cualquier mente ingenua le pueden resultar muy atractivas. Eso, más que una teoría de la economía, es simplemente una charada filosófica, es decir, o una charada filológica, un jueguecito, es decir, vamos a hacer pruebas, ¿no? Es decir, cuando un árbol se cae y no lo oye nadie, ¿hace ruido o no hace ruido? Bueno, pues la fábula de las abejas es una cosa parecida. Es decir, es algo que sirve para entretener a neófitos de cualquier campo, neófitos de la economía, neófitos de los apólogos literarios o neófitos de la filosofía, valga la redundancia, porque en filosofía o se es un neófito o se es un sofista, es decir, no se es nunca un profesional, porque si es uno un profesional de la filosofía, entonces es un sofista, que engaña a neófitos, eso no hay otra vuelta de hoja. Entonces, la fábula de las abejas durante mucho tiempo es una composición, no se puede calificar ni de literaria esto simplemente es un artificio anglosajón, pseudoliterario y pseudo financiero, de una teoría pseudoeconómica que no tiene ninguna validez, el propio Adam Smith la rechazó. La fábula de las abejas debe ser de 1705, la obra de Adam Smith debe ser como de 1775, por ahí, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, no de los amigos del comercio, son cosas distintas. Y Adam Smith la desautoriza completamente, no simpatiza con ella, pero influyó durante mucho tiempo en el pensamiento ilustrado, desde luego, porque naturalmente ya les he dicho al principio que las obras simples tienen una difusión mucho más amplia y mucho más arrebatadora que las obras complejas, que las obras que exigen un pensamiento más profundo. Entonces, dice aquí Prodi en un momento dado, la sátira en relación a esta obra, la fábula de las abejas, la sátira no solo parece una crítica de la disciplina promovida por las iglesias tradicionales, y aquí está muy acertado Prodi, sino también una sátira de la aspiración o de la utopía, de un retorno al hombre virtuoso por naturaleza, el que va a querer recuperar el propio Rousseau, otra mente simple como ella sola, desde luego. Es decir, los ilustrados franceses, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, fueron las mentes más simples que yo he conocido en la pseudoliteratura pseudofilosófica de toda la historia, pero bueno, precisamente por simples son muy atractivas.
Un sueño, dice, que se abre paso a través del racionalismo en la embrionaria Ilustración y que encontrará finalmente a su máximo exponente en Rousseau. Es que evidentemente de la fábula de las abejas de Bernardo solo podemos acabar en el Emilio o de la educación de Rousseau, es decir, una utopía para ingenuos. La teoría de que la búsqueda del bien común también puede lograrse inconscientemente a través de la búsqueda del interés propio ya la había desarrollado Francisco de Vitoria en el siglo XVI y estaba en el centro de los tratados morales escolásticos que hemos comentado. O sea que, fíjense ustedes, hasta lo dice Prodi, hay que tocarse los bemoles, hasta lo dice Prodi, que las tesis de la fábula de las abejas de Bernardo Mandeville, pronunciado a la española, ya estaban expuestas en la filosofía escolástica de Francisco de Vitoria en el siglo XVI. Es decir, que los ilustrados ingleses y los ilustrados franceses descubren lo que ya sabían los escolásticos españoles, pero lo descubren 2 siglos después, o 1 siglo y pico después. Claro, realmente 2 siglos después, para ser exactos. Entonces, ¿dónde está la originalidad de la Ilustración europea? O sea, estos descubrieron el sol a las 12 del mediodía con unos prismáticos, o sea, realmente, ¿no? Cuando ya España estaba muy soleada. Y además cita una referencia bibliográfica donde esto se explica, yo la voy a recitar aquí, la obra de Gómez Camacho, El pensamiento económico de la escolástica española a la Ilustración escocesa, de la escolástica española a la Ilustración escocesa, editado en Gómez Camacho y Robledo, El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca, una visión multidisciplinar, Salamanca, ediciones de la Universidad de Salamanca, año 1998, o sea que ya hace de esto casi, 25 años holgados. Por lo tanto, sigan leyendo la fábula de las abejas y sigan desheredando a los hijos, que van a llegar muy lejos en ese plan. Pero si leen a la literatura española o si leen a la filosofía escolástica española, que es una forma de literatura sin ficción, pues se enterarán de muchas cosas antes. Claro, ahora estamos en el debate de que si el Estado y el comercio se enfrentan entre sí, si el Estado domina al comercio o si el comercio domina al Estado. Claro, o si el Estado y el comercio son lo mismo. Claro, en el caso de China, el Estado y el comercio son lo mismo. En el caso de la Edad Media y de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, el Estado domina al comercio, sobre todo en Edad Moderna y Contemporánea. Y en la Edad Media es la Iglesia la que de alguna manera trata de dominar al comercio, pero no lo conseguirá. Esa es una batalla que la Iglesia perderá. Ahora bien, cito a Prodi de nuevo. En realidad se trata de la ideología de la República Internacional del Dinero que choca con la ideología de un Estado-nación que emerge como potencial sujeto excluyente, no solo en el campo del poder político, sino también en el del poder económico, aunque los intereses deben conciliarse en cada país. Claro, evidentemente, a medida que avanza la edad contemporánea, el pulso entre el Estado y el comercio es cada vez mayor. Hoy día este pulso ya se vence en manos del comercio. Es la República Internacional del Dinero quien tiene más poder que la república política de cualquier Estado. Pero este poder no se manifiesta de una manera violenta, enfrentada y constante, sino que establece pactos de convivencia y de supervivencia, pero pactos que cada vez benefician más a los amigos del comercio, tanto a los verdaderos amigos del comercio como a los falsos amigos de ese mismo comercio. Y este libro de Prodi advierte que los falsos amigos del comercio pueden poner en riesgo tanto el funcionamiento de la democracia como el funcionamiento del mercado, porque un mercado al que los comerciantes traicionan es un mercado que no funciona, y a la larga no funcionará tampoco ni para aquellos comerciantes que lo traicionan. Esa es la tesis de Prodi. Otra cuestión es que esta tesis sea verdadera o falsa, que esta tesis sea aceptable o no al 100% o en alguna parte de sus argumentaciones.
Yo no diré que soy ni partidario ni contrario a las tesis de Prodi, yo simplemente las planteo de una forma crítica, de una forma más crítica incluso de la que el propio Prodi llega a desarrollarlas. Sí, es cierto que Prodi advierte que el despotismo oriental, dice eufemísticamente por no nombrar a China, el despotismo oriental funde poder económico y poder político. Esto claramente es una alusión a China. Lo que pasa que aquí el tabú es China y el eufemismo es despotismo oriental. Vamos a dar un paso más. 1748, Montesquieu. Montesquieu es un hombre que escribe cosas muy simples, muy elementales, hoy y entonces, no me vale decir que entonces eran más complejas que hoy. Es completamente elemental Montesquieu, y precisamente por elemental tiene una gran difusión, porque es un pensamiento muy simple el de este hombre. Hablar de la triple división de poderes es un idealismo completo, los tres poderes no están divididos jamás, no han estado divididos nunca, en ninguna parte del mundo han estado divididos jamás los tres poderes, están en clara connivencia, pueden enfrentarse unas u otras personas que representan estos poderes, pero los tres poderes que forman parte de un mismo Estado ya están unidos por el hecho mismo de formar parte del mismo Estado. Es decir, percibir los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como poderes divididos, es un idealismo absoluto y completo. Es un espejismo heredado de la Ilustración, absolutamente. Y dice que, de Montesquieu, dice que las investigaciones más recientes consideran a Montesquieu como el fundador de la economía política como ciencia. Me parece muy bien. Es decir, todas las moscas comen lo mismo, por lo tanto las moscas no pueden equivocarse. Vale, pero yo no comeré lo que las moscas comen, eso lo tengo muy claro, aunque me equivoque. Y aunque las moscas en sus elecciones gastronómicas tengan razón, pero no serán las mías. Entonces, si los investigadores más recientes consideran que este señor Montesquieu es el fundador de la economía política como ciencia, con su pan se lo coman, con su ciencia la digieran y con su economía la subvencionen. Yo no me lo creo, no participo de esto. Así de simple. Eso es como decir que Terry Eagleton es el fundador de la teoría literaria moderna o cosas por el estilo. Me parece muy bien. Y entonces considera que el espíritu de las leyes dice que donde quiera que hay costumbres moderadas hay comercio, y donde quiera que hay comercio hay costumbres moderadas. Esto se llama un quiasmo básico, pero un quiasmo básico completamente. O sea, esto es, ya lo dijo el Pere Abad, ¿no? Que por muestras las deixaron, sabed que non por vivas, es decir, es una isodinamia, es decir, volver a afirmar lo mismo mediante la negación de lo contrario. Este no llega ni a la negación de lo contrario, llega a un quiasmo, es una mente simple. Dice, donde quiera que hay costumbres moderadas hay comercio. Sí, el comercio lo hay también cuando una determinada guerra dispone que las costumbres se moderen. Es que a las costumbres moderadas llegamos después de 2 guerras mundiales, por ejemplo. Quiero decir que donde quiera que hay costumbres moderadas hay comercio, sí. Pero ¿cuál es el precio de la moderación de las costumbres? Pues con frecuencia el hambre, con frecuencia la guerra, con frecuencia, los 4 jinetes del Apocalipsis. Claro, es que una frase de esta naturaleza es una francesada, en definitiva. Es un concepto completamente versallesco del comercio. Pero para llegar a este concepto versallesco del comercio hay que atravesar, tal vez, bombas atómicas incluso, o guerras mundiales. Claro, es decir, se pacifica y se moderan las costumbres, pues a veces después de enfrentamientos bélicos terribles, que es lo que precisamente hay que evitar, ¿no? Entonces, claro, este tipo de frases es que realmente no dicen absolutamente nada, no son más que seducciones de pensamientos simples. Las demás naciones supeditan los intereses comerciales a los políticos, pero Inglaterra no lo hace. Inglaterra hace que sus intereses políticos se supediten a los comerciales. Mira tú. Y los demás no. ¿Qué va? No hizo el Imperio Romano que sus intereses comerciales se supeditaran a sus intereses políticos. No lo hizo la Acrópolis ateniense, no lo hizo el Imperio Español tampoco. Buen hombre. Este es el pueblo que mejor ha sabido aprovechar 3 cosas: la religión, el comercio y la libertad.
Bueno, lo mismo podríamos decir de los aztecas. ¿O acaso los aztecas no han sabido aprovechar su religión, su libertad y su comercio? Es que esto podemos decirlo absolutamente de todo el mundo, según los argumentos que utilicemos. Son pensamientos de una simpleza realmente extraordinaria. Lo único que revelan es la anglofilia de Montesquieu, ni más ni menos. Cómo Madame de Staël escribió sobre la literatura bajo las influencias de la germanofilia, su obra de Alemania. Si Madame de Staël hubiera conocido el siglo de oro español mejor, no tendría ninguna necesidad de haber mirado a Alemania para hablar de literatura. Simplemente, lo que ocurre es que cada ser humano es víctima de su deformación profesional, y en este caso Montesquieu es víctima de su deformación anglófila, como Madame de Staël fue víctima de su deformación germanófila, que luego heredaron tantos otros en España, empezando y acabando por Ortega y Gasset, por ejemplo. Esos grandes desconocedores de su propia literatura. Claro, en el esquema popularizado de la teoría de la división de poderes de Montesquieu, dice Prodi, no suele mencionarse que afirma la necesidad de autonomía del poder económico con respecto al poder político. Pero es que, señores y señoras, o señoras y señores, ¿pero ustedes creen que el poder político está esperando a que Montesquieu afirme la emancipación que ellos poseen respecto al poder político? ¿Ustedes creen que los amigos del comercio están esperando a que Montesquieu diga que ellos son independientes del poder político? Los amigos del comercio se tiran por el suelo de risa, si es que ustedes creen que tienen que esperar a que Montesquieu declare la independencia del poder económico frente al poder político. Pero es que dar crédito a palabras filosóficas de esta naturaleza supone no saber en dónde viven y cómo operan los amigos del comercio. Es decir, que si realmente este es el fundador de la economía moderna, los amigos del comercio están a años luz completamente de todas las intervenciones de Montesquieu. Es decir, esto que escribe Montesquieu es un chiste hoy y en 1748. Claramente. Vamos a ver, hombre, si los amigos del comercio están esperando por Montesquieu, ¿dónde va el comercio? Y prosigue Prodi, las verdaderas leyes del progreso son las leyes internacionales de la economía, ¿o no? Depende, para el que las sepa leer. Claro, aquí entra esa unión, ese lazo, esa simbiosis entre la democracia y el comercio. La unión de democracia y comercio es resultado de la Ilustración afrancesada. No, y quien habla de que la democracia es insuperable sin el comercio y que el comercio no puede vivir sin la democracia, está totalmente encarcelado en los prejuicios de la Ilustración europea. Democracia puede haberla sin comercio, y comercio puede haberlo sin democracia. Eso no tiene nada que ver. Y totalitarismo lo hay con comercio y sin comercio. Y comercio lo hay con democracia y sin democracia. Y con totalitarismo y sin totalitarismo. Es decir, no se puede afirmar la independencia del poder del comercio frente a la independencia del poder político para después afirmar que la democracia no puede sobrevivir sin comercio y lo contrario, porque es que entonces estamos manejando ideas alternativamente que son incoherentes en un contexto y en otro también. ¿No? Esto no puede ser. Es decir, quien identifica comercio y democracia como dos realidades absolutamente solidarias e inseparables operativamente, dispone de unos prejuicios ilustrados que no es capaz de resolver, que no es capaz de superar. Y esto es absolutamente inasumible. En China no hay democracia y el comercio funciona perfectamente. Y antes de la democracia el comercio funcionaba perfectamente. Y en un totalitarismo el comercio puede funcionar perfectamente. Y en épocas absolutamente totalitarias el comercio dominará absolutamente la vida de todo el mundo y nadie se acordará de que alguna vez existió la democracia. Por lo tanto, esto son ideas que no tienen nada que ver ni lo uno ni con lo otro. La razón de Estado y por tanto también el mercantilismo deben dar paso a una ética comercial. El mercantilismo es una tendencia que se desarrolla sobre todo en la Inglaterra post-victoriana y también victoriana, en virtud de la cual el Estado, como todo el mundo sabe, interviene proteccionistamente en las actividades mercantiles de las empresas para protegerlas desde el punto de vista del Estado-nación. Y claro, no tanto por cuestiones teóricas como porque las nuevas riquezas móviles, que por su naturaleza pueden traspasar todas las fronteras, son las únicas que asimismo pueden hacer fracasar la práctica de la tiranía. Esto no es cierto, porque, claro, tradicionalmente la riqueza estaba
estaba sedentarizada. Es decir, la riqueza estaba vinculada a la tierra y el terrateniente era el rico. Y claro, la tierra no se podía desplazar de un sitio a otro. Cuando se introducen los mercados financieros en virtud de los cuales la riqueza puede traspasar fronteras, pues evidentemente el rico ya no solo será el terrateniente, sino que el rico será el especulador financiero. Y entonces aquí se dice que el hecho de que la riqueza pueda traspasar fronteras es lo que permite que las tiranías se puedan vencer y superar. Esto es ridículo completamente porque las tiranías pueden controlar el monopolio del traspaso de las riquezas de unas fronteras a otras y preservarse a lo largo del tiempo cuanto les dé la gana, en definitiva. E incluso refrendarse democráticamente diciendo que las elecciones han dado la razón a este mandatario por los siglos de los siglos. Amén. Es que esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto forma parte de los tiempos pasados. Los nuevos procedimientos del mundo moderno permiten completamente preservar una tiranía durante el tiempo que sea necesario, con o sin la ayuda del comercio. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto, vamos a ver, estas tesis, en virtud de las cuales no hay democracia sin comercio y no hay comercio sin democracia, tienden a presentar el comercio como una virtud de la democracia, o la democracia como una virtud del comercio, cuando ni la democracia es una virtud del comercio, ni el comercio es una virtud de la democracia, sino que simplemente es una alianza entre los dos para preservarse mutuamente conforme a los beneficios de quienes en esos momentos ostenten el poder, sean amigos de la democracia o sean amigos del comercio, da absolutamente igual. Es decir, presentar al comercio como un mérito, como un atributo, o como una virtud de la democracia, es una opción como cualquier otra, pero no es una opción en sí misma ni legítima, ni más legítima, ni más verdadera que las demás. Es simplemente una versión que hoy día está de moda y que seguramente dentro de unas décadas dejará de estarlo, cuando deje de interesar esto. Cuando deje de interesar la democracia, se dirá que el comercio existe a pesar de la democracia, ¿no? Y cuando deje de interesar hablar del comercio en los términos en los que hoy se habla, pues se hablará de los términos del comercio en términos distintos a los de hoy, y no se presentará el comercio como una virtud de un sistema político, sino como una maldición, que es lo que ocurre, por ejemplo, en un sistema como el de la Unión Soviética, al que Escotado consideraba como enemiga del comercio, en definitiva. Quiero decir que todo depende de la interpretación y de la propaganda bajo la cual la realidad se presente para prevalecer en unos contextos o en otros. Hoy día asistimos a un mundo en el que el comercio se presenta como un mérito de la democracia y la democracia se presenta como un mérito del comercio. ¿Por qué? Pues porque hay una alianza inequívoca entre la democracia y el comercio, porque a los dos les va bien. Cuando deje de irle bien a uno de los dos, pues surgirá un conflicto entre ellos y se provocará un divorcio, como ocurre con las relaciones de amistad o como ocurre con las relaciones matrimoniales. Y esto se articulará de otra manera, pero nada es definitivo, en este punto. Esta alianza entre democracia y comercio que hoy conocemos no se va a dar en la segunda mitad del siglo XXI, y si no ya lo verán. Bueno, a mí no me lo dirán porque yo ya estaré muerto. Prosigo. Grandes financieros, dice Prodi, en virtud de la independencia de sus circuitos internacionales, apoyan la libertad política y limitan el poder. Y yo me pregunto, ¿la libertad política de quién? La libertad política de aquellos que benefician su ejercicio de poder, evidentemente. No van a apoyar la libertad política de los enemigos. Entonces, claro, el comercio apoya las libertades democráticas ¿de quiénes? De quienes apoyan la riqueza comercial, de cuantos participan en ella, pero no de los que están excluidos de ella, ¿no? Entonces, la propiedad de la tierra favorece la servidumbre, mientras que los bienes muebles, que pertenecen a todos, favorecen la libertad y el derecho. Bueno, los bienes muebles que pertenecen a quienes los tienen, porque si cada vez es menor el número de personas que dispone de una propiedad privada, ya me dirán ustedes, ¿quién tiene los bienes inmobiliarios? ¿Quién tiene los bienes muebles? ¿Quién los tiene? Porque no se sabe quién los tiene. O sea, realmente ya no se sabe hoy día quién es el dueño de una empresa. Los grandes empresarios no son uno solo, son monopolios, son oligarquías, y no sabemos quiénes son. Es que no se sabe quiénes son. No se sabe. No se sabe quiénes son los amigos del comercio, y aún menos los falsos amigos del comercio. Porque quiénes son los falsos amigos del comercio no lo saben ni siquiera los verdaderos amigos del comercio. Porque no podemos tampoco considerar a los amigos del comercio como un bloque homogéneo. Entre ellos hay conflictos y disputas, indudablemente. Y eso es lo que permite también el desarrollo de ciertas libertades financieras
que rebasan las posibilidades de los unos y de los otros. Al mundo no se le puede atar, de ninguna manera. La universalidad del cristianismo, escribe Prodi, a mi juicio un tanto ingenuamente, sin desaparecer, da paso a la República Internacional de los Mercados. Del pecado pasamos a la falta, de la fe pasamos a la confianza. Entre el fuero interno de la conciencia y el tribunal político empieza a madurar en Europa el foro del mercado, que premia y castiga los méritos y las faltas de los individuos. Pero es que el mercado no premia ni castiga, al contrario de lo que Prodi considera, como si el mercado fuera una especie de entidad que por encima de la voluntad de los seres humanos premia y castiga a estos seres humanos, como si fuera un dios. Es decir, Prodi considera que dentro del mercado hay una especie de razón divina, de racionalismo superior al racionalismo humano que administra justicia. Y yo esta tesis la niego completamente. El mercado es un producto humano, es un producto de las relaciones humanas entre los amigos del comercio, los falsos amigos del comercio y los enemigos del comercio. Todos forman parte de esa realidad. Y no hay ningún dios que, sujeto de unas leyes inmanentes del mercado, administre justicia. No hay una justicia mercantil. Hay un derecho mercantil articulado por los seres humanos y por las disputas, peleas y dialécticas que los seres humanos mantienen entre sí. Pero no hay ningún dios al que invocar, ni mucho menos. No hay, es decir, Prodi en este punto es un idealista católico, valga la redundancia, porque solo se puede ser idealista siendo católico, es decir, el hecho de ser católico ya implica ser idealista completamente, no cabe, lo cual puede ser muy respetable, que yo no digo que los idealistas no sean respetables, empezando por Don Quijote, que es muy respetable, pero esto no significa que sea verdad esa forma de pensar, porque insisto, el idealismo nos hace incompatibles con la realidad. Claro que no es lo mismo ser incompatible con la realidad al ser al 100% que ser incompatible con la realidad al 0,5%. Don Quijote es incompatible con la realidad más allá del 50% en determinados contextos y compatible con la realidad al 100% en otros contextos, según como le convenga, porque la actitud de Don Quijote es la del psicótico reactivo, que cambia también de artilugio allí donde le conviene, evidentemente. Entonces, claro, dice Prodi, ciertamente no es este lugar para repasar los pormenores del debate sobre el mercado, república, virtud, que recorrió Europa y encontró finalmente su mayor desarrollo en la Ilustración escocesa y en la naciente República de Estados Unidos desde Locke, David Hume y Francis Hutcheson y James Stewart. Bueno, todo esto es un idealismo absolutamente galopante, porque toda esta gente se entregó al idealismo del dinero, y en realidad, mientras construía un país que emergió como potencia a principios del siglo XX, lo hizo a costa de sacrificar seres humanos mediante los procesos de esclavitud, mediante los procesos de depredación. Entonces, claro, la idealización del dinero implica sacrificios humanos que son incompatibles con la democracia. La idealización del dinero implica sacrificios humanos que son incompatibles con el racionalismo humano y que hoy no podríamos aceptar de ninguna manera. La democracia estadounidense, la primera de las democracias estadounidenses que se instituye con la emancipación de las colonias británicas, es incompatible con cualquier democracia de nuestro tiempo hoy día, porque la democracia de hoy es incompatible con la esclavitud en los términos en los que se ejecutaba esta trata de seres humanos a comienzos todavía del siglo XIX, verdaderamente. Entonces, claro, esto resulta sorprendente. Dice Prodi, el trasfondo es la identificación absoluta de las leyes económicas con las físicas. Las leyes del comercio se corresponden con las de la gravedad de los fluidos con una exactitud sin par, dicen aquí algunos, ¿no? Claro, esto ya es Newton. Es decir, como buscan una seguridad en la interpretación objetiva de los mercados, y esta seguridad se las da Newton, la encuentran en la obra de Newton respecto a la física, dicen, pues muy bien, los mercados son a la ciencia como la física de Newton es también a la ciencia, ¿verdad? Y entonces hacemos una teoría económica científica basada en los presupuestos de Newton. ¿Cuál es el referente? La naturaleza. Pues muy bien, tomamos a la naturaleza como modelo referencial para interpretar el funcionamiento de los mercados. Esto es otro idealismo completo que no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Ningún empresario ha leído la física de Newton para hacer prosperar sus negocios. Entonces no tiene nada que ver. Estas son las interpretaciones de los filósofos, de los humanistas y de los idealistas que vienen a sacar cierta tajada de la rentabilidad que
que las interpretaciones filosóficas pueden aportar a partir de los hechos de las interpretaciones científicas y nada más. En definitiva, luego se dice, la moneda en metálico no precisa ya el consentimiento de las naciones, que se lo digan al euro. Ninguna nación emite euros, porque el euro no es una moneda exclusiva de una nación, sino de una confederación de naciones. Se considera el motor del progreso y el punto de equilibrio entre la República Internacional del Dinero y los Estados. Es decir, ya los Estados no acuñan moneda, porque cuando un Estado no acuña moneda quiere decir que el Estado no tiene el control de la economía. La economía ya está controlada por amigos del comercio que no son amigos de los Estados. Es decir, ¿usted es más amigo del comercio o más amigo del Estado? Claro, hay gente que dirá, no, yo soy anarcocapitalista. Bien, soy más amigo del comercio que los Estados, porque los Estados reprimen, los Estados oprimen. Es una opción, es una opción. Es una opción que tendrá sus consecuencias. Ya se verán cuáles son esas consecuencias, pero que no serán iguales para todos. Porque claro, el Estado ha sido una unidad política de referencia que ha funcionado durante una serie de siglos y que ha tenido unas consecuencias en los derechos civiles, mercantiles, naturales, internacionales, etcétera, etcétera. Un mundo sin estados es un mundo gestionado de otra manera. Naturalmente hay argumentos a favor y en contra de esta manera de gestionar el mundo. Yo no tengo nada que decir en este punto, ya lo dice la realidad. Yo no tengo por qué reemplazar a la realidad con interpretaciones que a la vista están. Entonces, cada uno pues hará lo que pueda con esto. Unos se asociarán al Celta, otros al Sporting y otros al Real Oviedo. Allá cada cual tiene sus gustos. Pero la vida no es simplemente un partido de fútbol, ¿eh? La vida no permite la posibilidad de ensayarla como una obra de teatro. En la culpabilidad de quebrantar las leyes naturales y científicas del mercado está la responsabilidad de la preservación del mercado o de su fracaso, sostiene Prodi. Bueno, pues ya se verá. El enorme aumento de deuda pública en todos los estados, pero especialmente en la Inglaterra de finales del siglo XVII, es decir, la deuda pública de la Inglaterra del siglo XVII, es decir, ¿esto es el éxito del mercado o es el éxito de la República Internacional del Dinero o es el éxito de los estados? ¿A quién beneficia la deuda pública del Estado? ¿Al Estado o al mercado o a los amigos del comercio o a los falsos amigos del comercio? Pero especialmente en la Inglaterra de finales del siglo XVII, esta deuda fue feroz. El establecimiento del papel moneda con la fundación del Banco de Inglaterra, para el cual el Estado se convierte en garante directo del valor del papel, hacen que la frontera entre la política y el mercado sea cada vez más difusa. Pero es que la diferencia entre la política y el mercado siempre fue difusa y siempre lo va a ser. Porque el mercado acudirá a la política cuando tenga que necesitarla para resolver alguno de sus problemas. Y a la política no le quedará más remedio que hacerlo, porque la política, como la ramera del mercado, cobrará por sus servicios, indudablemente, indudablemente. Y además, discretamente, lo callará, porque para eso está la publicidad y la propaganda. La disyuntiva no resuelta que conducirá, prosigue Prodi, por una parte a la utopía de la paz comercial, y por otra una economía nacional basada en el ejército y en la guerra. Evidentemente podemos suponer que si se suprimen los estados se suprimen las guerras, porque las guerras las patrocinan los estados. Todavía no hay un ejército internacional, o sí lo hay, de cascos azules. Buena pregunta, ¿verdad? Es decir, hay también un ejército internacional, pero ¿para quién trabaja ese ejército? ¿A quién sirve ese ejército? El mercado exige la paz, pero a la paz se llega después de imponerla a veces bélicamente. Hoy esta disyuntiva entre la paz comercial y los estados belicosos y guerreros está resuelta en favor de una globalización. Es la globalización la que impone la paz, naturalmente a través de la guerra, pero ya no se habla de guerra, se habla de fuerzas de paz, etcétera, etcétera. Y suprimiendo el Estado suprimimos las guerras, pero es que también suprimimos muchos otros derechos. Eso a unos les beneficiará y a otros no, allá cada cual. Lo cierto, en definitiva, es que esta nueva concepción que aquí se plantea de hurto, en tanto que violación del mercado por parte de los falsos amigos del comercio, los buenos amigos del comercio no roban, roban los falsos amigos del comercio, según Prodi. La nueva concepción del mercado como un orden natural, dice Prodi, paralelo al que investigan las ciencias físicas, naturalmente esto tiene como fundamento a Newton detrás.
Las leyes que lo gobiernan tienden a coincidir con las reglas de comportamiento de una visión racional del universo. Claro, esto es de un idealismo absolutamente puro, absolutamente puro. O sea, esto es incompatible con una visión práctica de los mercados. Es decir, no hace falta apelar a leyes inmanentes del mercado, ni muchísimo menos. La afirmación del Estado como poder y el desarrollo de la legislación estatal sobre el mercado mantiene una estrecha relación. Sí, pero una relación que puede ser de complicidad, de transgresión, de violación o una relación completamente adúltera y fraudulenta. En 1776 se publica el famosísimo libro de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza, nótese el eco newtoniano, sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. La obra de Smith es una obra profundamente newtoniana, totalmente newtoniana, desde el punto de vista de la teoría de la economía. Y como comenta el propio Prodi, y lo cito a él, Smith pretende diseñar una nueva sociedad humana, fundada en la interdependencia de las necesidades de los individuos y una comunidad moral. Siempre ha sido así, por lo tanto no hay ninguna novedad. La única novedad está en que el contenido de esa moral es el protestantismo, nada más. En este contexto quiero subrayar que no se trata solo del nacimiento de la economía política como nueva ciencia que extrae de la observación de los hechos económicos la convicción de su posible gobernabilidad. Smith logra una síntesis, dice Prodi, tanto teórica como práctica, del problema de la relación entre la política nacional y la república internacional del dinero, entre la ley del Estado y la ética del mercado. Pero aquí es una ética protestante, estamos ya con Max Weber. La ideología dominante de la riqueza de la nación como fundamento de la acción económica debe contrarrestarla de alguna manera la dialéctica con un mercado que no puede estar condicionado por la política. Pero el Estado, cuando no está condicionado por la política, es porque domina a la política, y la política, bien fundamentada, es lo único que garantiza las libertades humanas, porque el mercado garantiza las libertades del vendedor antes que el consumidor, ¿no? Por lo tanto, del mismo modo que hay amigos del comercio, también hay amigos de la democracia, enemigos de la democracia y falsos amigos de la democracia. Por lo tanto, ¿dónde estamos cuando hablamos? ¿Dónde estamos cuando vivimos? ¿Dónde estamos cuando ejercemos nuestros derechos? ¿No? Claro, Smith habla todavía de la riqueza de las naciones, de la riqueza de los estados nacionales, de los estados-nación, pero no piensa en la riqueza de los amigos del comercio y aún menos en la riqueza de los falsos amigos del comercio. Pero Prodi sí piensa sobre todo en la riqueza de los falsos amigos del comercio, no tanto en la de los enemigos del comercio, que eso es lo que es un falso amigo, un enemigo, pero piensa sobre todo en la riqueza de los falsos amigos del comercio y propone, como se ha dicho, pues una jurisprudencia. El caso es que en estos problemas estamos y en estos problemas seguimos, y les ahorro otras citas de Prodi, pero básicamente la tesis de Prodi, que es la de Adam Smith, es una tesis muy idealista. El mercado tiene su propia lógica interna, dice Prodi, sus propias leyes, su propia moral cosmopolita, que ponen en peligro las intervenciones de una política basada en la guerra y sometida a las presiones de los grandes potentados monopolistas. Lo que Prodi viene a decir es que el mercado tiene unas leyes propias, internas, inmanentes, unas leyes que cuando los falsos amigos del comercio traicionan, ponen en peligro la supervivencia política de todos nosotros, no solo de los vendedores y de los consumidores. Los buenos amigos del comercio son enemigos de los falsos amigos del comercio. Pero estos son temas enormemente complejos que no se agotan en una sola sesión, en una sola intervención. Lo cierto es que estamos en manos de los amigos del comercio o en manos de los falsos amigos del comercio. Respóndanse ustedes mismos a esta pregunta.